Hoy preparo para ti unos deliciosos mantecados de nueces. Hola mi gente, hoy te traigo una receta súper especial. Normalmente encontramos mantecados de almendra, de canela, de coco, de limón, de chocolate, pero yo te propongo algo que se salga un poco de lo común. Vamos a hacer unos deliciosos mantecados de nueces. Yo los probé hace años en una confitería artesana y me dejaron enamorado. El sabor de la nuez ya sabes que es súper especial y en el mantecado queda increíble. Hazlos en casa porque es súper sencillo, quedan espectaculares y estoy seguro de que no te van a dejar indiferente. ¡Vamos al lío! Y comienzo como siempre mostrándote los ingredientes. Ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también te los dejo en la descripción. Y comenzamos elaborando nuestros mantecados el día anterior secando 520 gramos de harina de repostería. Este paso es esencial en los mantecados. Si no secamos la harina, contiene demasiada humedad y nos va a quedar un mantecado con corazón, que aunque suene bonito, no lo es. Significa que estarán duros por dentro y no queremos eso. Queremos esa textura que se deshace en las manos y en la boca. Para lo cual introducimos la harina en una bandeja en el horno y la tenemos durante 70 minutos a 100 grados. Lo ponemos así de bajito, solo a 100 grados, porque no queremos que se tueste. Si se nos tuesta la harina puede tomar un sabor con un puntito amargo que no nos interesa. Cada 10-15 minutos abrimos la puerta del horno y vamos removiendo para que se seque bien. Y el otro ingrediente principal de nuestros mantecados son las nueces. Vamos a tomar 240 gramos de nueces peladas. Necesitamos picarlas para hacer una harina de nuez. Y si quieres que el sabor a nuez sea bien potente, te recomiendo que tritures la mitad y la otra mitad la añadas a la masa en trocitos. Es importante cuando piquéis frutos secos, cuando queráis triturarlos, que lo hagáis a golpes cortos, como estáis viendo aquí. Poco a poco vais dándole pulsaciones cortas porque si le dais muy seguido se os va a pelmazar, el fruto seco comienza a soltar la grasa que tiene y se formaría una mantequilla, como si fuera una mantequilla de cacahuete. Y no queremos eso, queremos una harina de nuez, como estás viendo aquí. Ya la tengo preparada, así que la reservo también hasta el día siguiente. Y ya por la mañana han pasado unas cuantas horas y vamos a hacer los mantecados, para lo cual tomo 240 gramos de manteca de cerdo y los pongo en la máquina de amasar. También puedes hacer esta receta a mano perfectamente, de hecho siempre se ha hecho así. Añadimos encima 240 gramos de azúcar glass. Es importante que sea azúcar glass porque si usamos azúcar normal se notará después el crujido al morderlos y no queremos eso, queremos una textura súper fina. Yo los pongo a trabajar con la pala de mi amasadora, pero como te he dicho puedes hacerlo perfectamente a mano o utilizando una espátula o las varillas de mano. Una vez hayas conseguido una textura bien cremosita, como puedes ver aquí, ya dejas de trabajar. Y en este punto a mí me gusta añadir unas gotas de esencia de vainilla, que es opcional pero que a la nuez le va genial. Ahora sí, incorporo la harina de nuez o nuez triturada. Así la vas echando toda y volvemos a poner la máquina en movimiento simplemente para que se integren los ingredientes. Y una vez que tengo integrados los ingredientes, paso a incorporar la harina bien tamizada. Es normal que se hayan formado bolitas al secar la harina, así que yo me ayudo de un colador y de una cuchara para ir tamizando bien la harina, que debe estar ya a temperatura ambiente, porque la secamos el día anterior, y la incorporaremos toda. Y ahora volvemos a poner la máquina en funcionamiento a velocidad lenta y la vamos a tener trabajando la masa lo justo para terminar de integrarlo todo bien. Y el punto es cuando veamos que ya no se pega en las paredes del bol. En este punto a mí me gusta añadir una pizca de sal porque realza muchísimo el sabor.
Cada vez se irán formando bolitas de masa cada vez más gordas. Si estás haciéndolo a mano, pues te vas a dar cuenta de que poco a poco va a dejar de pegársete en los dedos. Mira, y este es el punto. ¿Ves que se ha separado, que la masa se ha compactado y se ha separado del bol? Pues ya tengo mi masa de mantecado lista. Ha quedado perfecta. Ahora la paso a la mesa de trabajo, aprovechando bien toda la masa, y la compacto un poco con las manos. Ahora mismo está demasiado caliente, así que tomo un poco de film transparente, envuelvo la masa y me llevo esta bola al congelador durante unos 20-30 minutos para que adquiera consistencia. Mientras preparo 2 bandejas de hornear con papel de horno. Ya las tengo listas y ahora sí, con mi masa más fresquita y ya más dura, me va a resultar mucho más fácil formar los mantecados. Para formar los mantecados te propongo 2 opciones. Una muy sencilla es hacer un rulo con la masa y luego vas a tomar un cuchillo y vas cortando rodajas del grosor que desees. Como ves, es una forma muy sencilla, pero yo prefiero hacerlas de otra manera. Cubro la masa con film transparente para que no se me pegue la masa al rodillo y la lamino. A mí me gustan los mantecados gorditos. Me gustan pequeños pero bien altos porque quedan mucho más bonitos. Así que yo los dejo a un grosor aproximado de unos 2 centímetros más o menos. Y los corto con un cortapastas, como ves aquí, que en mi caso tiene 5 centímetros de diámetro. Y fíjate qué bonitos quedan. Todavía no están horneados y ya son súper apetecibles. Voy cortando mi masa. Es una masa que se trabaja súper cómoda porque no se pega nada y queda muy bien compactada. Y fíjate que bien se forma. Bueno, con los restos, por supuesto, no se tiran. Se vuelven a compactar otra vez con las manos. Así, prensando bien. Volvemos a colocar el film transparente encima. Y volvemos a laminar. Así tienes que hacer con toda la masa. Fíjate qué bonitos quedan. Y los vas colocando en las bandejas del horno. Bueno, el horneado es otro punto muy importante al hacer mantecado. Necesitamos secarlos un poquito solamente y que se queden levemente dorados. Pero no podemos dejarlos demasiado tiempo en el horno o se quedarán duros por dentro. Los vamos a tener a 190 grados durante unos 10 minutos. Si ves, dependiendo de tu horno, que se doran demasiado, retíralos. Me han salido en total 26 mantecados del tamaño que están viendo. Y una vez pasados esos 10 minutos de horneado, fíjate qué bonitos han quedado. Están doraditos. Ahora mismo no los puedes tocar porque si los tocas se te desharán en las manos. Ten en cuenta que la manteca está fundida ahora mismo, entonces se te deshacen en las manos en caliente. Así que no los toques, pero mira, te los enseño para que vean lo bonitos que quedan. Y los podríamos dejar así, pero a mí me gusta terminarlos con un poquito más de azúcar glass porque queda precioso y le da un toque pues muy invernal, ¿no? Así voy espolvoreando todos los mantecados. También podrías decorarlos con una nuez encima o con un poquito de ajonjolí. Y nada más, ya están listos los mantecados. Solo queda dejar que terminen de enfriar, que pasen unas 2 o 3 horitas para que queden bien asentados y entonces ya podrás retirarlos de la bandeja. Colócalos en el plato que desees y te voy a enseñar la textura para que veas cómo quedan. Es espectacular, ¿eh? Mira, parecen comprados. Fíjate cómo parten y se tienen que deshacer, por supuesto. Esta es la textura del mantecado. Hay quien le gusta apretarlos antes de comerlos, pues
también se puede hacer perfectamente. Han quedado increíbles. A ver cómo están. Madre mía, qué buenos. Aguantan muchísimo tiempo a temperatura ambiente, ya lo sabes, varias semanas. Puedes almacenarlos entre servilletas o papel, meterlos en una cajita para regalar, mira qué bonitos quedan. O si no, también puedes envolverlos en papel de seda. Estos son papelitos que venden para mantecados. Los colocas boca abajo, haces un caramelo cerrándolo y te quedan preciosos. Ahí lo tienes. Y nada más, solo me queda agradecerte, como siempre, que hayas elegido mi receta. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besito y felices fiestas.